Habían pasado casi 4 años desde la batalla contra Rocktop, a la cual se había denominado como Dash Point, en la cual César se enteraría del cambio que hizo Rocktop en la línea de tiempo y cómo estos lo afectaron arruinando su vida, lo que lo llenó de furia y lo hizo entrenar para aumentar su poder. Al final de su batalla tendría éxito y derrotaría a Rocktop con ayuda del protagonista y Hatsune Miku, por lo que aunque la línea no podía ser restaurada, al menos ahora César podía avanzar y mejorar ya que la tormenta de Rocktop había sido eliminada. O al menos eso se creyó, pues durante el evento Carnicero Raíz, él mismo usaría técnicas Dash revelando que Rocktop seguía con vida en alguna parte, siendo hasta el evento de 2022 Where All Tis Start, cuando Rocktop aparecería para ayudar al protagonista a evitar que Lupe y Vicencio destruyan la máscara del carnicero. Sin embargo, esa fue la última vez que se le vio y no se supo nada de él, no al menos hasta un 19 de noviembre de 2023, fecha en que salió la 2.2. Sin embargo, lo que tomó por sorpresa al protagonista y a César, quienes se habían vuelto mucho más cercanos desde aquella batalla contra Rocktop, volviéndose mejores amigos. Lastimosamente esto no duraría mucho, pues como sabemos, en 2020 el protagonista perdió la vida y fue llevado al infierno, separándolo de César y evitando que mantengan contacto, con ciertas excepciones. Por suerte meses después el protagonista escapa del infierno y de nuevo contacta con César, pero por desgracia, la pandemia llegó por esas fechas, evitando que pudieran reunirse físicamente, por lo que los siguientes meses mantuvieron contacto únicamente por Messenger. Esto hasta que se graduaron de la secundaria y entraron a la preparatoria, pues días antes de entrar, al ir a recoger los libros, el protagonista se toparía con César en persona para su sorpresa, lo que ninguno de los dos esperaba pero que ambos disfrutaron, pues aprovecharon todo el tiempo posible platicando sin saber que sería la última vez que se verían en persona. Después del épico reencuentro pasaría más de lo mismo, César y el protagonista hablando por Messenger. Sin embargo, debido a que habían entrado a preparatorias diferentes era difícil hablar a veces, pues César había entrado al ITASE en el turno de la mañana, mientras el protagonista entró al Cebetis y Ento 5 en el turno de la tarde, además de que ambos habían hecho sus amigos en sus respectivos salones. Aún con todo eso, ellos seguían siendo mejores amigos, teniendo demostraciones de amistad como cuando Catherine manipuló al protagonista y César fue quien estuvo para él y sin que él se enterara, fue con Catherine para vengar a su amigo. Así como la vez en que César era acosado por sus compañeros y fue el protagonista quien se encargó de destruirlos a nivel psicológico, además de tomar su información y usarla para generar dinero. Lastimosamente durante 2021 César reprobaría el semestre, teniendo que esperar hasta el siguiente año para continuar con sus estudios, por lo que en ese tiempo, se vio forzado a trabajar impidiéndole casi por completo hablar con el protagonista. Aún con ese impedimento, este logró estar para él en momentos donde lo necesitaba, como cuando se reunió con los amigos que había hecho en su salón por primera vez, siendo que el protagonista estaba muy nervioso y fue César quien lo ayudó. Después de un tiempo César de nuevo dejaría de hablar hasta 2022, cuando en cuarto semestre apareció para ayudar al protagonista, pues nadie de su salón lo quería y se sentía solo, y si bien tiempo después se fue de nuevo, reapareció para quinto semestre, siendo ahora más frecuentes sus apariciones. Para sexto semestre dejaría de aparecer y no estaría en ningún momento, ni siquiera en la graduación de preparatoria del protagonista, ni en su entrada a la universidad. Esto se mantuvo así hasta diciembre, fecha en la cual el protagonista recuperaría sus poderes al estar de vacaciones y no consumido por la universidad. A los pocos días de recuperar sus poderes vería que apareció la 2.2, lo que solo significaba una cosa: Rocktop había vuelto y quería venganza. El protagonista empezó a buscar a César usando su super velocidad y después de varias horas lo logró. Después de 4 años se habían reunido en persona nuevamente, al hacerlo se abrazaron y se pusieron al día, pero entonces el protagonista le contó a César sobre la 2.2, a lo que él dijo que ya estaba enterado, pues a pesar de no ser su creador en esa línea de tiempo, al absorber los restos del Rocktop anterior, se conectó a la Geometry Force, con lo que entre otras cosas era capaz de sentir el estado de Geometry Dash. El protagonista y César se pusieron manos a la obra y fueron a enfrentar a Rocktop. César usó la Geometry Force para rastrear su posición, técnica que había aprendido en el lanzamiento de la 2.2, entonces César abrió un portal de teletransportación que él y el protagonista usaron para entrar a la Serrio, pues él había ganado, había creado la 2.2 y se había vuelto mucho más fuerte. Su poder parecía aumentar casi ilimitadamente con todas las nuevas posibilidades que tenía la 2.2.
César y el protagonista atacaron. César con su pingüino Dash y el protagonista lanzó un rayo para después correr hacia Rottop. Sin embargo, Rottop con un pincho desvió el rayo para que le dé a César y después abrió un portal de teletransportación para que en ataque de César impacte al protagonista. Tras esto, los puso en velocidad -1 y creó otro portal de teletransportación y con una orbe roja los expulsó de su mansión, poniendo como requisito 1.000.000 de diamantes y 3.000 monedas de estrella para acceder, cantidades evidentemente imposibles de obtener pues solo había 22 niveles de Rottop con 3 estrellas cada uno. César y el protagonista no sabían qué hacer pues no tenían forma de entrar a su mansión y aún si lo hacían, no podrían vencer a Rottop. Sin embargo, eso no los detuvo hace 4 años y no los detendría ahora. César se pondría en marcha para crear un parche de Geometry Dash con estrellas ilimitadas a la vez que practicaba el control de sus nuevos poderes de la 2.2. El protagonista por su parte, puliría sus habilidades como velocista y se pondría de nuevo la máscara del mercenario y de igual manera comenzaría a practicar sus habilidades. Después de varias horas, César lograría crear el parche, pero el problema era que solo funcionaría para él, pues si el protagonista lo usaba, le darían de baja la cuenta, por lo que tenían que pensar en otra forma. La teletransportación ya no era opción, pues el candado le impediría pasar. Sin embargo, fue entonces cuando al protagonista se le ocurrió usar su poder de velocista reverso para crear un pulso de energía negativa que contrarreste al del candado. Si bien esto era una buena idea, tenían que probarlo primero, por lo que César hizo un campo con candado alrededor suyo el cual pedía 1000 estrellas para pasarlo. El protagonista empezó a vibrar y después a correr alrededor del campo de fuerza, entonces empezó a juntar taquiones negativos, los cuales usaría para destruir la barrera. Sin embargo, en la teoría no funcionaba, por más rayos que lanzaba, la misma no se desactivaba, lo que molestó al protagonista al punto de lanzar varios rayos a la burbuja a la vez impactando en César. Fue entonces que se dieron cuenta que para perforar el campo, debía concentrar los taquiones negativos en un solo punto. Si bien lanzar varios rayos funcionó como prototipo, este necesitaba algo más práctico y portátil. En ese momento se le ocurrió crear una hoja para su espada. Para probar la teoría de nueva cuenta lanzó varios rayos, sin embargo, este los detuvo en el aire y mediante un proceso cuántico forjó una espada de electricidad negativa, la cual tenía un color rojizo. Al crearla la disolvió en su mano, para después volverla a crear. Todo había salido perfecto, el protagonista había aprendido cómo crear objetos con electricidad, entre ellos una espada capaz de desactivar el campo de Rottop. Entonces de nueva cuenta entraron a la mansión de Rottop. Sin embargo, nada más llegar se les pidió las 3000 estrellas, a lo que César las entregó. El protagonista entonces creó una hoja y con ella partió un agujero en el campo, el cual usó para entrar. Una vez dentro, ambos le dieron a Rottop una oportunidad para rendirse, a lo que él burlándose les dijo que no tenían idea de su poder. Fue entonces que se transformó en Meltdown y lanzó fuego en forma de ráfagas, mismo que César esquivó sin problemas y respondió con un dragón que escupía sierras. Rottop se transformó en un Wave y lo destruyó para después lanzar una rampa de Wave, la cual impactó a César. Después de eso volvió a su forma humana, se puso en velocidad por 2 y comenzó a patearlo. César entonces le disparó con su sombrilla, lo que lo molestó y rápidamente se transformó en Sub-Zero, congelando a César y golpeándolo, para después empezar a drenar su energía. Si con esto jara la 2.3 dijo mientras seguía drenando, pero entonces el protagonista arremetió contra él usando Spect Force negativa, lo cual lo sacó volando bastante lejos. El protagonista ayudó a César a levantarse y ambos se dirigieron a Rottop para enfrentarlo. Entonces Rottop en tono de burla les dijo que es halagador, así podrán vencerlo, para después gritar no pueden matar a un dios y sacar una espada hecha de pinchos infundida en energía Dash. El protagonista y César voltearon a verse y crearon sus espadas. César infundió su pingüino sombrilla en energía Dash, mientras el protagonista creó una hoja de Spect Force negativa. Tras esto los tres se lanzaron a una batalla de espadazos, la cual duró poco, pues la espada de Rottop terminó deshecha al chocar con la de César, debido a que las dos tenían energía Dash. César entonces lanzó una orbe roja y puso a Rottop en -1 y él en por 4 y seguidamente empezó a golpearlo para después ponerlo en X4 también. Rottop entonces se molestó y de un ataque mandó a volar a César. Después de eso chasqueó los dedos y de un portal salió Dark Demian, quien comenzó a lanzar fuego morado a César y al protagonista. Él mismo al ver la situación lanzó hielo a Demian, produciendo una falla en su traje, lo que le hizo bastante daño. Sin embargo aún así podía pelear.
Demian creó una bola de fuego morado bastante poderosa y se la lanzó al protagonista, quien la absorbió y la devolvió en color azul. Demian se sorprendió pues la debilidad del protagonista era el fuego, sin embargo lo que él no sabía es que durante los últimos años, el protagonista había entrenado para mejorar su resistencia al mismo, siendo que ahora ya no podía dañarlo. Demian molesto se transformó en Galvez oscuro y con su poder suspendió al protagonista por burlarse de su calva. El protagonista sacó su láser y le disparó, pero Galvez molesto les dijo a los disparos que se fueran a orientación y que lo esperaran ahí. Galvez lanzó otra bola de fuego, pero esta vez a César, quien estaba venciendo a RockTop. Al impactar la bola, César apenas mostró daño, lo que molestó a Demian al punto de que mostró su nueva técnica, el dragón de infierno morado, el cual era una concentración de su fuego con tanta energía que prácticamente tenía vida. Una vez surgida la criatura, procedió a fusionarse con ella. Ahora Demian tenía el poder de crear llamaradas mucho más grandes y fuertes. Al ver su transformación, el protagonista se burló, sin embargo Demian lo hizo callarse, lanzándole un rayo de fuego, el cual comenzó a dirigir a César, derribándolo de igual manera. El protagonista comenzó a girar sus brazos hasta crear un vacío para sofocar a Demian e impedir que creara más fuego. Sin embargo, Demian había considerado eso, por lo que generó una masa de calor similar al sol, la cual debido al aumento de temperatura dejó al protagonista muy dañado al punto de noquearlo. César por su parte podía resistir debido a que había cubierto su cuerpo con el no-clip. Demian al ver que no le afectaba se molestó y creó más energía, lo que hizo molestar a RockTop debido a que había comenzado a dañarlo a él también, por lo que tuvo que dejarlo fuera de combate. Aún con su aliado perdido, RockTop tenía ahora la ventaja, pues César estaba cansado del no-clip y el protagonista se estaba recuperando debido a la insolación tan extrema que había sufrido. Sin embargo, al ya no haber sol, el traje del protagonista convirtió los restos del sol morado en fragmentos de un sol azul, aumentando su poder siendo superior a RockTop, por lo que comenzó a golpearlo a super velocidad para después tomarlo del cuello y estrellarlo contra el piso. Sin embargo, en ese momento RockTop revivió el trauma de la primera vez que lo vencieron, como el protagonista lo había humillado tan brutalmente y como lo dejaron ahí para que muriera. RockTop se enfureció tanto que comenzó a liberar todo su poder. El aumento era brutal. El protagonista dejó de sonreír al ver que RockTop se había vuelto un Extreme Demon. RockTop ya en su forma final comenzó a atacar al protagonista a velocidad por 4 y transformado en Swingcóptero, para después lanzarle picos que dañaron seriamente su traje. RockTop entonces comenzó a estrellarlo contra el suelo y le preguntó cómo se siente ser tú al que estrellan. Después de eso comenzó a patearlo y pisarlo, dejando su traje aún más dañado. En ese momento se escuchó un dragón, el cual comenzó a escupir sierras a RockTop. Sin embargo, las mismas no le hicieron daño y RockTop lo destruyó. Fue entonces que César se mostró revelando que era él quien lo había creado. En ese momento creó 3 dragones más y convirtió a RockTop en un UFO, lo que le impedía esquivar bien. RockTop molesto volvió a su forma humana y arremetió contra César, pero César puso un portal de teletransportación frente a él y puso el de salida en el suelo. RockTop creó cuchillas en sus manos con las cuales atacó a César. Fue cuando el protagonista aprovechó para atacar con su blaster oscuro, el cual causó daño a RockTop. Sin embargo, se recuperó casi de inmediato y dijo: en esta forma es imposible dañarme. Una vez que tanto César como el protagonista se recuperaron, aturdieron a RockTop y entonces César activó su sombrilla Dash, mientras el protagonista embulló la energía de su blaster con una rosa de Wither y de inmediato creó una hoja de luz, pero en este caso era de un color oscuro debido a la sustancia de Wither. Una vez con estas armas se lanzaron contra RockTop, el protagonista comenzó a cortar la piel de RockTop, a lo que RockTop de nuevo rió y de inmediato activó su regeneración, pero nada pasó, sus heridas no sanaban. RockTop se sorprendió y enfureció a la vez soltando una llamarada, pero entonces César lo arremetió en velocidad por 4 para después crear varias paredes y estamparlo contra ellas. Al instante el protagonista de nuevo atacó con su hoja cortando uno de sus cuernos, para después lanzar un rayo de Wither dejándolo bastante dañado, en ese muchas veces haciendo que se estrelle contra el piso y techo, además causarle un gran daño a su cuerpo al no soportar los cambios de gravedad tan repentinos. RockTop ya no podía levantarse y fue entonces cuando el protagonista clavó en él su hoja de Wither destruyendo su transformación y dejándolo en su forma normal, a la cual César le absorbió varios poderes para tener la 2.2 completa.
Ahora que Rocktop había caído, César y el protagonista lo dejaron en su mansión y lo encerraron poniendo un candado exclusivo para el cual pedía 1.000.000 de monedas. Rocktop furioso juró venganza contra ellos, pero ni César ni el protagonista le dieron importancia, pues ambos estaban saliendo de la dimensión para volver a sus casas. Al hacerlo aparecieron en el Punete Artelli, a lo que ambos recordaron con nostalgia momentos de la secundaria, por lo que sin pensar dos veces, fueron a la 55 para crear caos y recordar aquellos tiempos huyendo de Marcos.